Bueno, muy buenas. Vamos a continuar con el análisis de la defensa berlinesa, más precisamente la anti-berlinesa. Es cierto que bueno, hemos dejado un poco abandonado esta sección, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, así damos por finalizado esta sesión lo más rápido posible. En esta oportunidad vamos a analizar una desviación importante que tiene el blanco en la jugada número 5, que es la jugada torre E1, que se ha puesto de moda muy recientemente y que bueno, a pesar de que no implica un gran riesgo para el negro, hay que tener un cierto conocimiento para, bueno, obviamente no quedar inferior en este tipo de posiciones. Lo cierto es que, bueno, el blanco generalmente tiene dos tipos de estrategias en esta posición que vamos a analizar, que es, bueno, jugar sin riesgos, tranquilo y, digamos, encaminar el juego sólidamente, o sacrificar un peón e ir por la iniciativa, ¿sí? Bueno, eso depende obviamente del estilo de cada jugador. Y la partida que vamos a analizar va a ser una partida entre Nayer con Bacrot, jugada en el 2012. Y bueno, desde ahí obviamente vamos a ir analizando todas las variantes y subvariantes que se puedan desprender, que sean importantes para que, bueno, obviamente no nos sorprendan con esta variante. Así que bueno, para llegar a esta posición, decir que bueno, E4 es 5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, tenemos la berlinesa. Luego de enroque, caballo por E4. La jugada que vamos a analizar es esta, ¿sí? La jugada torre E1, lo cual, bueno, obviamente lleva a un caballo de 6, caballo por E5 y alfil E7. Y bueno, aquí esta es la posición, digamos, importante que tenemos que tener en cuenta, donde hemos llegado a una configuración de peones simétrica y básicamente las esperanzas que tiene el blanco depositadas en esta posición van basadas en que este caballo está muy mal situado y fuera de lugar. Entonces este caballo a la vez hace que, bueno, obviamente no podamos desarrollar nuestro flanco de dama, lo cual eso, en teoría, parece ser algo que el blanco quiere intentar aprovechar para obtener una posición aceptable. Pero lo cierto es que si miramos al blanco también no tiene mucho desarrollo, con lo cual eso marca que en este tipo de posiciones el negro logra desarrollarse de manera eficiente, digamos, aprovechando también que, bueno, obviamente el blanco no ha cumplido con las normas de la apertura. Así que bueno, en teoría parece que el negro logra llegar a tiempo para mejorar la posición y poder desarrollar su flanco de dama. Bueno, en esta posición el blanco cuenta con dos jugadas principales. Una es la jugada alfil de 3 y otra es la jugada alfil en F1. ¿Cuál es la mejor de las dos jugadas? Pero sinceramente la jugada alfil F1 es mucho más prometedora que la jugada alfil de 3. Vamos a ver primero el movimiento extraño y menos prometedor, donde, bueno, básicamente no promete ventaja para las blancas, pero sin embargo hay que conocerlo con negras. Decir que, bueno, aquí vamos a cambiar en E5, nos vamos a enrocar y luego de caballo C3, aquí, bueno, obviamente el blanco tiene la idea de jugar caballo de 5, que, bueno, obviamente es una casilla importante para el blanco porque, bueno, como hemos mencionado, este caballo es el que permite que surjan esos inconvenientes en la posición. ¿Qué quiere intentar hacer el negro aquí? Bueno, sencillamente el plan ideal que tiene el negro sería jugar caballo E8 y tratar de tirar un D5 para, bueno, obviamente desarrollar el alfil de C8, que es un alfil que por el momento no tiene absolutamente nada de juego y obviamente queremos acelerar ese desarrollo. Por eso la jugada caballo E8 y D5 es nuestro plan, pero lo cierto es que aquí tenemos que primero evitar la jugada caballo D5, que es una jugada muy molesta y que, bueno, si lo permitimos obviamente vamos a quedar mal en la posición. Decir que, bueno, el blanco en esta posición también tiene ideas de desarrollar su alfil por B3, llevarlo hacia B2, tratar de llevar una dama a F3 y pasar la torre de A hacia E1. Si nosotros permitimos que todo esto pase, obviamente no vamos a quedar bien y la columna
o el dominio de la columna E sumado a la gran actividad que van a obtener las blancas y la presión sobre el flanco de rey, me parece que va a ser muy molesta para el negro y bueno, puede llegar obviamente a causar grandes dificultades. Por eso lo primero que vamos a hacer es tratar de frenar el plan del oponente, que en primer lugar es la jugada caballo de 5. Entonces, por esa razón C6 es una jugada muy buena y muy importante para poder seguir con la jugada que bueno hemos dicho anteriormente, caballo E8 y D5. Entonces, por ejemplo, aquí lo normal es B3 como hemos mencionado, pero también es cierto que la jugada torre E1 se puede intentar, y que de hecho es una jugada que Lenier Domínguez empleó contra Rajabov en el 2015. Pero bueno, el negro siguió con su plan, caballo E8, dama E2, bueno, nos están tocando el alfil D7, por lo tanto alfil en F6. Aquí el blanco intenta aprovechar de que bueno, aún no hemos jugado D5, por lo tanto la casilla de 4 aún no está controlada y eso garantiza que esta jugada sea molesta, ¿sí? ¿Qué va a generar esto? Que bueno, obviamente terminemos perdiendo la pareja de alfiles, con lo cual bueno, no nos interesa, queremos acelerar nuestro desarrollo del flanco de dama, caballo por, y ahora B3. Y resulta que bueno, aquí se puede decir que ambas partes han logrado lo que querían, dado que bueno, el blanco va a desarrollar su alfil por la casilla que hemos mencionado y se ha quedado con la pareja de alfiles, pero bueno, a cambio el negro ha logrado fortalecer su posición central. Y si hacemos una evaluación aquí, se podría decir que bueno, prácticamente es muy equilibrada. Y una ventaja a mencionar es que la pareja de alfiles, generalmente cuando hablamos de estructuras simétricas como es esta, se le complica mucho a los alfiles adquirir actividad, dado que bueno, el contacto que van a existir entre los peones para poder abrir la posición no va a ser tanto, y eso hace que bueno, se dificulte un poco que esos alfiles tomen vida muy rápido. Por lo tanto, esa es una ventaja para nosotros con negras y es una de las razones por la cual no es tan preocupante perder la pareja de alfiles. La partida, por ejemplo, aquí siguió con torre E8, dama F1, caballo E4, F3, caballo C5, torre por, dama por, alfil B2. Luego de, por ejemplo, caballo por D3, dama por D3 y F6, la partida, bueno, prácticamente terminó igualada. Así que, bueno, el negro no sufrió ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, es una muestra de cómo habría que proceder ante la jugada torre E1. Que bueno, es una jugada, como les mencionaba, interesante, pero que bueno, no es la principal. La principal es la jugada B3 y con mucha más lógica. Algo que bueno, aquí seguimos con el mismo plan que ya sabemos, caballo E8 con idea de D5. Y hemos logrado la posición que queríamos. Y una vez que bueno, hemos logrado esto y nuestro alfil de C8 ha tomado vida, el único problemita sería decidir dónde vamos a colocar el alfil de E7. Porque bueno, prácticamente hay que mejorarlo y tenemos dos opciones, una es llevarlo a D6 y otra es llevarlo a F6. ¿Cuál de las dos opciones puede ser la más sólida? Bueno, seguramente la opción F6, porque bueno, desde F6 se va a neutralizar el alfil de B2, o al menos se le va a dar una lucha para que ese alfil prácticamente no tenga la fuerza que podría llegar a tener si no se le opone nadie. Así que bueno, sería una de las casillas más interesantes, la casilla F6. Pero bueno, en muchas partidas también se ha empleado la jugada alfil de 6, así que bueno, prácticamente tienen las dos jugadas ventajas. En esta posición el blanco puede intentar dama H5 y también puede intentar dama F3, que bueno, dama F3 es la principal, como hemos mencionado, con las tentativas a seguir con torre de A a E1, como hemos mencionado, que sería el plan ideal de las blancas. Pero bueno, primero vamos a ver la jugada dama H5, donde bueno, la idea es muy sencilla. Quieren evitar esta jugada que hemos mencionado recién, que era la más útil, dado que bueno, aquí se está amenazando mate, y por ende
el negro se va a ver obligado a emplear la mejor configuración, que es caballo F6, y por lo tanto aquí ya el alfil no podrá ir a esa casilla, pero de todas formas nos va a servir esta posición para ver la utilidad del alfil en D6, donde prácticamente el negro aquí no va a tener problemas. Por ejemplo, luego de dama H4, alfil D6, torre E2 y H6, torre a E1 y alfil E6. Por ejemplo, ahora si caballo D1, tenemos la jugada caballo D7, que bueno, termina igualando la posición prácticamente inmediatamente. Luego de dama H5, aquí la jugada dama G5 y el negro logró resolver todos los problemas de apertura. Y luego de que se cambien las damas, ¿qué vamos a tratar de hacer? Una jugada como caballo C5, que bueno, prácticamente es una jugada muy molesta, ¿sí? Que va a permitir que nuestra posición sea muy buena y no tengamos ningún tipo de problemas. Así que bueno, entonces la mejor jugada es la jugada dama F3. Es el movimiento más popular y que bueno, seguramente el que la mayoría de los jugadores con blancas le va a emplear. Además de tratar de transferir la torre a E1, uno de los planes interesantes con los que cuenta o podría llegar a contar el blanco sería bueno, tratar de llevar su caballo a E3, luego mediante la maniobra caballo D1, caballo E3. Sería también una idea a considerar por parte de las blancas. Aquí bueno, vamos a jugar alfil F6, que en este caso es una jugada muy buena. Ya conocemos la finalidad, neutralizar el alfil de B2, torre E2, y ahora la jugada caballo C7, una jugada muy buena e interesante. La idea, bueno, es, como pueden ver, llevar el caballo a E6 y a D4, que bueno, parece ser un plan objetivamente posible y bastante molesto para el blanco, que bueno, cuenta con dos posibilidades para tratar de evitar que esto suceda. Una es la jugada caballo A4 y la otra jugada es la jugada alfil A3. Vamos primero con la jugada caballo A4, que bueno, prácticamente llevó una posición muy igualada entre Maximov y Lanitka en el 2009. Luego de bueno, el cambio de alfiles, la jugada dama H4, una jugada fina, dama G3, se cambiaron damas, se jugó torre E8, y bueno, aquí prácticamente la posición es muy difícil para sacar ventaja, dado que bueno, se van a intercambiar torres en la columna E, y bueno, prácticamente las piezas menores no van a tener muchas posibilidades de obtener ventaja, perdón. Así que bueno, por esa razón se terminó en empate este juego. Y la otra posibilidad es la jugada alfil A3, pero bueno, parece que el intento de tratar de estropear la coordinación de las negras no funciona muy bien. Esta partida se dio entre González y Postny en el 2012. Aquí bueno, se jugó torre E8 y ante un torre a E1, ahora la jugada fina es la jugada torre E6, y aquí prácticamente no está bien claro cómo puede llegar a mejorar el blanco. Por ejemplo, si intenta torre E3 con idea de caballo D2, aquí existe esta jugada, así que es una jugada muy fuerte, donde bueno, el blanco está obligado a tomar, y luego de caballo por E6 la posición de las negras hasta incluso se vuelve preferible, con lo cual como pueden ver, ninguna de las dos jugadas termina siendo satisfactoria para las blancas. Así que bueno, es un plan muy interesante el de trasladar el caballo a D4 y a la vez muy incómodo para las blancas. Así que bueno, como han podido ver, entonces la jugada alfil D3 por esa razón quizá no es la jugada más crítica, y en su lugar la jugada alfil F1 sí lo es. Prácticamente aquí con esta jugada las blancas ya están listas para emplear la jugada D4 y tratar de ganar espacio en el centro. Aquí bueno, cambiamos y nos enrocamos, y ante un D4 vamos a jugar alfil F6, y ante un torre 1
torre E8, y esta es la posición a la que, bueno, obviamente le tenemos que prestar atención. Es la posición crítica de, bueno, esta variante. ¿Cuál va a ser el plan a realizar por parte de las negras? Seguramente las torres se van a intercambiar, porque, bueno, obviamente están ante una gran tensión, con lo cual es muy probable que el intercambio se lleve a cabo. El negro luego de esto intentará jugar caballo F5, porque, bueno, obviamente siempre la idea de desarrollar el flanco de dama es una opción que tenemos que considerarla. Jugar D5 para sacar nuestro alfil de C8, y teniendo en cuenta que el alfil de F6 no va a ser muy bueno, porque, bueno, posiblemente vamos a tener un peón en C3 y otro en D4, lo cual va a generar que este alfil no tenga mucha actividad. Una opción muy interesante es tratar de cambiarlo por el alfil de C1. Por lo tanto, una jugada como alfil G5 no es de extrañar que sea una jugada muy buena, cambiando los alfiles negros y, bueno, liberándome obviamente de un alfil que se va a ver muy restringido por la cadena de peones que se puede llegar a formar. ¿Sí? Este muro de peones prácticamente va a limitar y mucho la actividad de nuestro alfil. Por lo tanto, si el blanco quiere obtener algo interesante de esta posición, tiene que actuar con mucha energía. ¿Cómo lo va a hacer? Con la jugada alfil F4, ¿sí? Que, bueno, es el enfoque más agresivo que tiene. Mencionar que jugadas como C3, que se jugó en una partida entre Kaidanov con blancas. Aquí, bueno, el negro va a intercambiar, va a jugar dama I7, dama D1, caballo F5 en este caso, bueno, alfil F4, D5. Como pueden ver, el negro realiza el plan sin ningún tipo de inconvenientes. Caballo D2. Y, bueno, este es un ejemplo de cómo se puede llegar a realizar el plan que hemos mencionado del cambio de alfiles con alfil G5. ¿Sí? Es una jugada fina que cambia los alfiles. Como pueden ver acá, era lo que les mencionaba, ¿sí? Que, bueno, esta configuración prácticamente hace que este alfil sea imposible que tenga una actividad en la gran diagonal. Por lo tanto, la opción de alfil G5 es buena porque intercambia un alfil que, bueno, no tiene muchas perspectivas de juego. Alfil por, dama por, caballo F3, dama F6, dama B3 y la jugada C6. Torre 1, caballo D6, y, bueno, aquí prácticamente la posición está igualada. Esta partida, como les decía, se jugó entre Kaidanov en el 2007 contra Kirill Georgiev, un especialista de lo que es la berlinesa, ¿sí? Así que, bueno, si les interesa por ahí averiguar mucho más sobre lo que es esta defensa, les recomiendo ver partidas de Kirill, porque, bueno, prácticamente es un gran experto en lo que es esta línea. Por lo tanto, aquí la mejor jugada es la jugada alfil F4, donde, bueno, obviamente no queremos que nos terminen jugando alfil por D6, porque, bueno, nos terminarían debilitando la configuración de peones. Así que, bueno, no nos queda otra que hacer algo muy obligado, que es la jugada torre por y caballo E8, ¿sí? Quitando el caballo y evitando el intercambio de alfil por caballo. Caballo C3. Y aquí, bueno, se da la posición que hemos mencionado al principio de los estilos, porque en este caso el jugador de blancas está sacrificando el peón de D4 por la iniciativa, ¿sí? Por obtener, por ejemplo, la casilla D5, que es mucho más importante que el peón en sí. Por lo tanto, es uno de los enfoques que el jugador de blancas puede llegar a tener. Muy interesante la idea de Nayer. Aquí, bueno, alfil por D4, caballo D5. Y hay dos posibilidades. La jugada C6, que es una jugada interesante, pero que no llega a ser quizás la más sólida. Luego de caballo E7, rey F8, caballo por C8 y dama F6. Objetivamente hablando, da la sensación de que el negro no tiene una posición muy sólida con su rey, pero sin embargo, bueno, la práctica parece demostrar que
el negro no tiene problemas en esta posición y que recupera el material muy fácilmente. Además, bueno, está siendo atacado el alfil y el caballo a la vez, con lo cual esto garantiza de que la posición sea más o menos equilibrada y sin inconvenientes para el negro. Pero de todas formas no es algo seguro. Lo más seguro de todo es jugar D6, lo más sólido y posicional, y es la recomendación que, bueno, se va a hacer obviamente para que juegue. Y aquí, bueno, la jugada alfil G5, una jugada forzada, única, digamos, como para intentar algo productivo, porque de lo contrario, si no se juega alfil G5, el negro va a seguir con alfil E6, se va a tratar de expulsar este caballo y, bueno, prácticamente con un peón de menos y no teniendo nada, la posición estaría perdida para el blanco. Así que, bueno, el único recurso es, luego de D6, jugar alfil G5. Aquí jugar F6 se podría decir que es un poco arriesgado, ¿no? Sin necesidad, digamos, porque, bueno, se está debilitando mucho la diagonal a 2G8. Parece, de nuevo parece que el negro puede llegar a igualar y que no, inclusive lograr algo más que una igualdad, pero a un costo muy caro, digamos. Sí, hay que sufrir bastante en esta posición y no me parece que sea un riesgo que deban permitirse las negras. Por el contrario, aquí lo más normal es jugar alfil F6, caballo por, alfil por, y bueno, y G por F6 es lo más seguro que tiene el negro en esta posición. Y aquí, bueno, alfil D3 es la jugada principal, el movimiento más natural y preciso de las blancas, donde la idea que tienen es evitar que las negras lleguen a jugar una jugada como F5, lleven un alfil a E6 y planteen una jugada como dama F6, donde, bueno, obviamente el negro acomodaría sus piezas como quieren y tendrían una posición muy cómoda. Por lo tanto, alfil D3 evita eso. Pero bueno, no es la única jugada, también tienen dama E4. La dama evita obviamente que el alfil salga y presiona el punto B7, lo deja atado a la defensa, digamos, el alfil C8. Pero esta partida se jugó entre Kramnik contra Maksham, el británico Maksham, en el 2012, y aquí el negro juega F5, a lo que, bueno, aquí parece que el blanco se equivocó. La mejor jugada de todas es dama F3, que no se jugó en la partida, dado que, por ejemplo, Maksham jugó aquí dama E3, que no es la mejor de todas, porque, bueno, luego de alfil E6, dama G3, rey F8, dama C3, rey E7 buena de Kramnik, torre 1, rey D7. Resulta que, bueno, hemos hecho un pasaje de rey bastante magistral. Alfil C4, dama H8, alfil por E6, F por E6, dama B3, torre E8. Se alcanzó un final interesante donde el negro logró arreglar la estructura de peones, evitar las amenazas por parte del blanco, y bueno, la posición básicamente está equilibrada, pero bueno, aquí yo creo que el negro no sufre en lo más mínimo. La mejor jugada, como les decía, es la jugada dama F3, donde la idea que tiene es llevar la torre hacia la casilla E1 y mantener presionado obviamente el punto B7. Esa es la diferencia con la jugada dama E3, que permitía un mayor libertad a las negras para que puedan sacar sus piezas, y por eso en el ejemplo anterior vimos que, bueno, prácticamente igualó muy fácil el negro y no tuvo problemas. Aquí, ¿qué debe jugar el negro? Bueno, la jugada dama E7, una jugada tranquila y que a la vez evita la jugada torre E1 por parte del blanco. Dama G3 jaque, rey H8, dama C3, rey G8 y torre E1, ¿sí? Una secuencia para poder realizar esta jugada, para que la torre pueda entrar en acción.
Pero bueno, esto nos permite poder desarrollar nuestro alfil E6, torre E3 para pasarla hacia G3 y mirar un posible ataque hacia el rey de las negras, F4, torre E4, y bueno, aquí las posibilidades del blanco quizás sean un poco preferibles, pero bueno, me parece que a pesar de todo esto, el negro tiene una muy buena posición. Bueno, y ante la jugada alfil de 3, que es el movimiento más natural y preciso de las blancas, aquí vamos a jugar F5. La idea ya la sabemos, alfil E6, dama F6, etc. Luego de dama E3, jugamos alfil E6, dama F3, C6, alfil por F5, alfil por F5, dama por F5, y bueno, se ha alcanzado una posición igualada, donde lo que intentará hacer el blanco es prácticamente aprovechar la posición debilitada que tiene el rey de las negras. Pero bueno, aquí no, prácticamente será imposible que pueda hacer esto el blanco, porque bueno, se ha simplificado mucho la posición y apenas se cuenta con una torre y una dama para poder hacerlo. Y aparte, bueno, el negro cuenta con la fina jugada dama E7 para tomar el control de la columna E, muy importante para evitar obviamente todas estas ideas de que nos ataquen nuestro flanco de rey debilitado. Y algo importante quizás a marcar es que bueno, si queremos atacar el flanco de rey, estaría bueno poder tomar la única columna abierta que tenemos, y si en este caso el blanco no lo puede hacer, entonces está medio difícil de que pueda llegar a atacar. Por eso dama E7 es una jugada muy fina y con signo de admiración, porque bueno, obviamente controla la única columna abierta de la posición. Jugadas como torre D1, aquí bueno, vamos a jugar torre 8 amenazando mate, G3, dama E6 para buscar el cambio, dama G5, dama G6. Bueno, si se cambian, obviamente esto no es problema para el negro, dado que bueno, aquí tenemos muchísimo contrajuego y prácticamente termina en igualdad esta posición. Y si dama D2, jugamos torre E6, C4, dama E4, B3, H6, y la posición está completamente igualada y el negro no sufre. Y si en lugar de torre D1 nos juegan dama G4 jaque, aquí vamos a jugar rey F8. Y ante un dama D4, la jugada buena es dama E5. Decir que bueno, aquí Bacrot se equivoca y juega F6, que bueno, le pudo haber costado caro. La partida terminó empatada, pero pudo haber sido un error grave. Esto siguió bueno con G3, D5, torre D1, torre D8 y dama por A7. Y bueno, la posición de negro se complicó bastante, pero al final logró salvar y empatar la partida. Pero aquí la jugada más precisa que nos lleva a tener una posición igualada, tranquila, digamos, la jugada dama E5, una jugada fina. Obviamente si se cambian las damas, prácticamente aquí no hay nada que hacer para el blanco más que aceptar o ofrecer un empate o esperar a que el negro le ofrezca tablas. Mientras que bueno, lo más tenaz quizás sea dama B4 buscando algo más, pero bueno, de todas formas luego de torre 8, H3, torre D7, torre D1, B3 y B6, la posición está igualada y no hay nada que hacer más que terminar en empate. Así que bueno, hemos llegado al final de este video donde hemos analizado la jugada torre D1, bastante interesante y muy jugada hoy en día, pero que bueno, creo que no es una jugada que sea preocupante para el jugador de berlinesa y bueno, creo que no van a tener inconvenientes. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y bueno,
Si les ha gustado, no se olviden de poner un me gusta y de comentar si así lo desean. Nos vemos.